Arparoga Espacio Cultural es un maravilloso emprendimiento de la familia Pedersen Torales, un valiosísimo espacio destinado a niños, jóvenes y adultos para el aprendizaje y ejecución del instrumento símbolo del Paraguay, el arpa paraguaya. Muchas personas, entre ellas extranjeros, la denominaron el Templo del Arpa en Paraguay, donde han dejado escritos diciendo que es el mejor lugar que han visitado en nuestro país, con el trato de buen amigo que se brinda a todos los que llegan a Arparoga, deseando los mejores deseos a que tan importante emprendimiento siga creciendo día a día. La Escuela de Arpa Don Luis Bordón es la primera escuela privada de arpa paraguaya reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura, desarrollando sus clases de lenguaje musical y práctica del instrumento en Arparoga. Niños, jóvenes y adultos aprenden música en pentagrama, conocimiento e interpretación del instrumento, cultura general relacionada a nuestro país, sus músicas, danzas, compositores varios, diferentes ritmos en el arpa y talleres prácticos con diversos arpistas, logrando así la formación íntegra y académica del alumno, egresando personas idóneas como profesor y artistas. ¿Qué te parece Arparoga? Es purete. Y a mí me parece la gente muy purete, muy bueno para aprender y conocer nuevos lugares. Que aprendí la confianza y también a tocar el arpa. Alfaroga me parece un buen conservatorio, se aprende muchas cosas acá, es muy bueno, nos enseñan a practicar muchos temas muy interesantes. El arpa es un instrumento muy lindo, se tocan muchas músicas muy dulces, es muy tierno para que le guste la música paraguaya. Aprendí muchas músicas y aprendí a convivir con mis compañeros. No es solamente un conservatorio, sino que es más que es una familia. Compartimos juntos el arte el arte que tenemos en común, que es tocar el arpa y muchas otras cosas más. Aparte de aprender música nada más, también hacemos amigos, hablamos así, jugamos, socializamos. Aprendemos a vivir en familia porque más que un lugar donde se toca arpa, es una familia donde siempre encontramos alegría, felicidad, donde encontramos a alguien que nos va a escuchar y que nos va a decir, nos va a dar su apoyo. Los sábados, por ejemplo, es lo mejor para mí a la mañana venir. Vengo con ánimo, no como en el colegio. É como que pedacinho do Brasil para mim. Pedacinho do Brasil que, não sei, de certa forma eu me identifico com a música paraguaia. É a minha casa, é uma continuação do Brasil dentro do Paraguai para mí. A mí me encanta el Arparoga porque a mí me gusta mucho el arpa. No sé cómo decirlo. Aparte de compartir lo que más nos gusta, que es el arpa, no sé, estamos así en un ambiente muy lindo y los sábados a la mañana parece que te levantas con ganas, con muchas pilas para venir a aprender cosas nuevas. Me gusta mucho porque es un lugar donde podemos expresar nuestros sentimientos, donde muchas veces así nosotros jóvenes venimos con problemas en la casa y de repente venís acá y te olvidas de todos los problemas. Un lugar donde podés compartir con amigos, conocer gente y más que todos nos llevamos bien entre todos y somos como hermanos. Sí, a mí me encanta el Arparoga porque, no sé, yo vengo acá de que era un porotito, chiquitita, gordita y crecí acá, o sea, esta es como nuestra casa, la de todos, porque nos conocemos de chiquititos y también van viniendo nuevos alumnos y nos vamos haciendo amigos porque tenemos algo en común, que es la música y el arpa, ¿verdad? Eso es lo que nos une a todos, porque amamos eso, amamos nuestra música paraguaya, la música en general y lo que es nuestra arpa, ¿verdad? Y el país luego. Todo eso tenemos en común y además de que venimos a aprender a estudiar la partitura, que a lo mejor es un poco
a veces aburrido. Acá no es aburrido aprender eso, porque aprendemos cantando o bromeando o estamos entre amigos. Como dice su nombre, es la casa del arpa. El mejor conservatorio de Paraguay, el único lugar para el arpa en Paraguay, Madrid, Paraguay. Acá en el Paraguay somos toda una familia y vos cuando venís acá te desestresás, te olvidas de todo y te metes así en la música, te transportas en otro lugar y te divertís. Y bueno, aparte de sentir la música es una cosa muy importante, estoy tocando un instrumento que más quiero, que es el arpa. Y bueno, me siento muy feliz de integrar a todos estos alumnos y de esa variante de forma de interpretar el arpa. Para mi hija al menos es la segunda casa. Si no viene acá, se vuelve rebelde de mí. Más que música, se aprende mucho más. Se aprende valores, es lo que estamos aprendiendo ahora. Muchos valores se aprenden. Más de eso que necesitamos ahora, al menos ahora con los chicos no se necesita mucho valor, porque se está perdiendo muchos valores. Y acá se aprenden muchos valores. Encontrar Alparoga fue una cosa muy linda para mí, y que mi hijo esté siguiendo el aprendizaje del arpa acá es demasiado importante, y ahora después de 2 años se le están abriendo muchas puertas, no solo en Paraguay, también en el extranjero, por medio del arte. Que le gusta, sinceramente le gusta, porque hoy, anoche estuvimos hasta las 2 de la mañana en una fiesta patronal y él fue el primero en levantarse otra vez. Hoy iba a venir acá. Y para otras cosas él no se suele levantar temprano. Ponerle 100% más, están aprendiendo más. Y cada vez quiere venir más a la Alparoga. Le gusta mucho. Lo veo mucho mejor después de venir aquí. Desde que pisó acá en esta institución, bastantes cosas aprendió, bastantes cosas se dio cuenta, vino muy entusiasmada, vino con ganas de aprender, con ganas de progresar, con ganas de triunfar el día del mañana, ¿verdad? Con su corta edad. Yo al menos estoy muy contento porque de acá sacó cosas positivas, consiguió buenas amistades. ¿Qué más te puedo decir? Demasiado contento, demasiado orgulloso estoy de mi hija. Eso es lo que puedo decir. ¿Es bueno el Alparoga? Hasta yo y todo me emociono cuando estoy detrás de ustedes. Se ha ocupado el lugar que no había, con lo que entonces se ha solidificado, ¿verdad? Todo el mundo tiene todo ocupado, pero ahí hay un hueco, un hueco. Ponga lo que ponga en esos huecos, va a triunfar siempre, por el motivo que está rellenando un espacio que otros no han ocupado ni han tenido la idea de hacer. Eso es lo que está haciendo Alparoga y está triunfando por ese mismo sistema. Porque dar un título a un estudiante de arpa, eso era algo impensado hasta hace un año, por ahí, hasta que lo hizo Alparoga.